Esto, por supuesto, esta investigación no la hice yo solo, la hice con mi compañero Alfonso Chávez Montero, de la Universidad de Huelva, estudiante del doctorado, y con Ángel Torres, que ya es doctor, que está en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Alfonso es español, pero Ángel Torres y yo somos venezolanos. Los venezolanos conocen bastante sobre populismo, últimamente más. Adelante. Ok. Primero, sobre el populismo, hace 10 años no existía casi nada escrito. No existían investigaciones, no existían pesquisas, no existían suficientes, habían, pero no existía mucho interés académico por estudiar el populismo. De hace 10 años para acá, el interés académico se ha triplicado, y eso lo vemos en los resultados de las bases de datos y los repositorios más importantes, como el Journal Citation Reports, Scopus, dentro de la voz de la Web of Science. El populismo, como empecé en un principio diciendo, no es una forma peyorativa de llamar a cualquier gobierno, es populista. El populismo en un principio era una forma de tratar la economía de un país, muy vinculada al clientelismo. ¿Saben lo que es el clientelismo? Muy vinculada al clientelismo y el paternalismo político con la sociedad. Antes era una visión económica y ha pasado, sobre todo con los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación social no son monopólicos, todos somos prosumidores. El populismo ha cambiado, ha mutado, ha cambiado paulatinamente. En la actualidad, el populismo es clasificado como una estrategia propagandística política de mantener contacto ciudadano, lo vamos a ver más adelante, y no respeta ideologías. Hay populistas de derecha, Donald Trump, cuyo discurso está enfocado en ganar adeptos, sin importar si su ideología es o no es la que tiene, enfoca su idea hacia la mayoría, lo que quiere la mayoría. Pero también hay de izquierda. No respeta ideologías, por lo cual el populismo no es una ideología, es una forma de enfocar la estrategia comunicacional. Estado del arte. El populismo aparece en el caldo de cultivo del terreno informal. Los oprimidos, los decamisados, los ignorados históricamente, vamos en rescate de esos ignorados, eso es el populismo. Se basa en buscar esa mayoría que jamás se ha tomado en cuenta en la política. ¿Los toma en cuenta? Lo veremos después. La población pobre normalmente no está organizada, y eso es un problema muy grave. ¿Dónde nace mucho el populismo? En países donde no existen muchos medios de comunicación comunitarios, donde no existe alfabetización, porque es muy fácil convencer a personas con mensajes sentimentales, no racionales. ¿Cuántas campañas políticas han existido en Brasil donde yo digo como candidato, mis proyectos son estos, estos, estos y estos, y si no los hago en 2 años, que la gente me saque? ¿Cuántos? ¿O han presentado proyectos para hacer cosas? ¿O las campañas son más bien pueblo, amigo, corazón, y se van por todos los barrios, las favelas? ¿Cómo son las campañas? ¿Son racionales o son sentimentales? El populismo se basa precisamente en eso y lo exacerba, lo multiplica por 10. Aparecen sociedades civiles fragmentadas. Pueden haber sociedades civiles fragmentadas por ideología, izquierda-derecha. Pueden haber sociedades civiles fragmentadas, pobres y ricos. Pueden haber sociedades civiles fragmentadas como el apartheid en Sudáfrica, blancos y negros o pretos. Y surge, algunos teóricos dicen que surgen el populismo en contextos de crisis económica, aunque otros dicen que no es necesario que exista una crisis económica, como por ejemplo Roberts, Canavan y Knight.
Hay gente que ve el populismo como cosa positiva. Hay autores teóricos que han dicho que el populismo es bueno. El populismo, ¿por qué? Laclau y su esposa, Chantal Mouffe, que dicen que el populismo es una forma de emancipación y es la radicalización de la democracia. Como ese gobernante depende de la simpatía que generen las personas, ese gobernante hará lo que la gente quiere que se haga. ¿Es eso democracia? No lo sé. ¿Aquí? ¿Se escucha? Ajá. Ese se escucha más bajito, mejor. Entonces, Laclau y Chantal Mouffe creen que el populismo precisamente está fundamentado en una idea positiva, que es que los gobernantes teman a la opinión pública. Es su base. Y además es respetable, porque es una visión postmarxista y un poco habermasiana de la necesidad social de manejar la opinión pública. Por otro lado, Weyland, que lo tenemos al lado, totalmente del otro lado, otro espectro ideológico, dice: el populismo es una estrategia para acceso al poder que se convierte en una receta mágica y posteriormente en un síndrome. ¿Por qué? Y incluso un síndrome que va convirtiéndose en mundial, muta de país en país. Y la base fundamental del populismo, son las demostraciones masivas de apoyo, mítines multitudinarios, elecciones continuas, cambios constitucionales, que haya movimiento de personas, que se vea que todo es democrático, aunque no necesariamente elecciones es igual a democracia. Cuidado. Un cuadro que diferencia el populismo del clientelismo, de la oligarquía y de los gobiernos militares. No lo voy a explicar a fondo, porque en la comunicación que presenté, que la tiene Gabriela, van a tener la explicación de este cuadro. Básicamente, lo que nos interesa es entender que en el populismo la influencia con el individuo es organizarlo, aprovechar la desorganización social para organizar fuerza de votación. ¿Por qué? Porque van a haber muchas elecciones y necesito movilizar. ¿Ok? Next, próxima. Okay. Dice Moody que populismo es una ideología. Dice Hawking que no es una ideología. Este es el problema de las teorías. ¿Qué son los teóricos? La mayoría son profesores universitarios y son aburridos. Y están en su casa ideando. Y uno dice que sí, el otro dice que no, y buscan hacer debates online a través de trabajos de investigación, de pesquisa. Total, Hawking dice: fundamentos del populismo, visión maniqueísta de la realidad. ¿Qué realidad me interesa explicarle a la gente? Hay dentro de mi pueblo, hay los buenos y los malos. Los buenos, los pobres, los que están conmigo, la mayoría. Los malos, la oligarquía, los capitalistas, los americanos, etc. Divide la sociedad en dos, para justificar malas políticas con el sector malo no me deja gobernar. Esto es fundamental en el populismo, la polarización social, la demonización de una parte entera de la sociedad. ¿Y qué es esto? El caldo de cultivo para guerras civiles. No más nada. Peligroso. Continua necesidad de mudar absolutamente todo y una actitud de vale todo, porque yo estoy en defensa de los buenos contra los malos. Estamos en una guerra discursiva, semiológica, pero estamos en una guerra. Entonces, reducción de capacidad de negociación de los estados con los sectores sociales. Coerción y violencia social paradójica se convierte en el populismo, que al final
se transmuta en el ejercicio de poder sin auditoría, porque estoy ejerciéndolo por defensa de la gente. Por defensa de la gente. Próximo. Factores discursivos del populismo. El populista es gobierno a la vez que se configura como disidencia. Son antipolíticos políticos. ¿No les suena? Sí, son malos los políticos porque nos han robado toda la... Pero tú eres político. Tú estás en el sistema. Que tú estás allá adentro. Ellos discursivamente son oposición y son gobierno. Porque en un momento me interesa ser oposición contra la clase política general, antipolítico, y en otro momento me interesa ser gobierno y ejercer control social. Esto lo sacamos de una obra que hicimos Ignacio Aguadet, yo y Walter Gadea. Y dice: esta ansia de exacerbación hiperdemocrática utiliza discursivamente la indignación social y al excluido como razón de existencia para que el populismo sea fortalecido sobre la expectativa de un alcance real o ficticio de ese pueblo a las decisiones de poder, siempre jugando con representaciones del imaginario antisistema, mismo que el emisor está inserto, que es lo que estábamos hablando. Soy disidencia y soy gobierno a la vez. Polarización de la sociedad. Buenos, pueblo. Povo, bueno. Malo, élite. ¿Quién es la élite? Lo que se le ocurra al emisor en sus campañas. La oligarquía o los blancos, los europeos o los africanos. Los que han causado nuestras tragedias históricamente e incluso crean una historia paralela. Modifican los libros de texto. Ahora, ¿qué tiene que ver la educomunicación con todo esto? Medios de comunicación que alteran la realidad social, que crean realidad social. Searle, Václavic, Baudrillard. A una ciudadanía que carece de competencias mediáticas, que no tiene suficientes competencias mediáticas, que no sabe analizar críticamente los medios. Se une medios de manipulación con ciudadanía que no sabe consumir. ¿Qué tenemos? Resultado: personas manipuladas, manipulación de las emociones, campañas políticas basadas en emociones, no en proyectos, y credulidad exacerbada, personas que creen ciegamente en un gobierno o en un partido, ciegamente, dogma de fe, ¿okay? Como si fuera una religión. 3 últimas diapositivas. Competencias mediáticas de ideología y valores, Ferrés y Pichitelli. Capacidad de descubrir la manera como las representaciones mediáticas exploran la realidad, precisamente está vinculado con la competencia de que los medios de comunicación son creadores de percepción y son destructores de percepciones. Entonces, dentro de eso, la formación en competencias mediáticas es fundamental para evitar que los mensajes políticos pasen sin ser analizados críticamente por los ciudadanos y pongan un stop a ese mensaje, aunque sea cognitivamente. Si las personas no están formadas en ideología y valores, no estamos hablando de ideología ni de izquierda ni de derecha, capacidad de criticar a izquierda y a derecha y al que se dice de centro. Eso, importante. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil separar a la sociedad. Tú eres preto, los blancos te han oprimido toda la vida, odia a los blancos y empieza el odio, el apartheid, al revés. Así empiezan las guerras, así empezó Hitler con los judíos. Segundo, capacidad de analizar las identidades virtuales, individuales y colectivas y de detectar estereotipos. ¿Cómo nosotros creamos estereotipos? Con los medios, muy fácil. Con los discursos políticos, muy fácil. Podemos demonizar a los pobres y podemos demonizar a los ricos. Y a los blancos, y a los negros, y a los que no han estudiado y a los que sí han estudiado. Fácil. Eso es estrategia de comunicación. ¿Cómo hacemos que los profesores universitarios sean mal vistos? Vamos a quitarle presupuestos, vamos a quitarle salario, vamos a ponerlos molestos y después decimos, ustedes no tienen clase
porque los profesores universitarios decidieron irse a la calle a manifestar, no porque el gobierno. Yo estoy en Brasilia, qué sé yo de tus clases. Muy fácil crear conflicto, es muy fácil, lo hacemos todos los días, ¿ok? Entonces, una de las características más comunes de regímenes tipo comunistas es en eso, crear el enemigo. ¿Para qué? Para que las personas no observen que el problema está en el fondo del sistema. Y ya para culminar, con última diapositiva, el campo de análisis de la capacidad de reconocer los procesos de identificación emocional. Y esto es sumamente importante, que las personas no piensen con el corazón, sino que piensen con la cabeza. Esto ha sido todo, Luis Miguel les enseña, Luis Miguel les entretiene y con mucho cariño les dice, hasta la clase que viene. Muchas gracias. Bom, agradecendo então o professor Romero. Eu já recebi aqui uma sugestão de não abrir para as perguntas